El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, garantizó alrededor de 5,000 millones de pesos adicionales para los estados y municipios, una vez que el Pleno del Senado aprobó la Ley de Ingresos para 2019. Se prevé que este sábado se dictamine en comisiones el presupuesto de egresos de la Federación 2019. Confirma el Servicio de Administración Tributaria el despido de empleados, aunque no especificó el número de los trabajadores afectados. El SAT afirmó que se eliminarán los privilegios y altos sueldos a funcionarios públicos como parte de los principios de austeridad republicana. Ya a unas horas de que se cumpla el plazo para el financiamiento de varios departamentos de Estados Unidos, el Senado de ese país suspendió de manera momentánea la discusión de la enmienda que aprobó ayer la Cámara de Representantes para añadir al proyecto de ley de presupuesto los fondos que por un monto de $5,000 millones exige el presidente Donald Trump para la construcción del muro fronterizo con México. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presenta La Ciudad y el Mundo, con Vianey Fernández. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe este viernes en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianey Fernández y lo invito a que este 21 de diciembre se quede con nosotros porque hay mucha información. Los saludo con mucho gusto a usted, pero también saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Chuy González. ¿Cómo estás, Jesús? Bien, Vianey, muchas gracias, auditorio, muy buenas noches. Ya es viernes, ya hay que estar de buenas. Sí, ya se te nota. Véanle la cara, tal vez no deberíamos... Me vean la cara, no me engañen. Deberíamos de ponerle unas fotografías de cómo está el estado de ánimo de Jesús de lunes a viernes y realmente el último día de la semana, no sé por qué, pero le cambia la cara. Bueno, pues ya estamos listos todos en el 21.2, la señal del canal del Congreso de la Ciudad de México. Hoy, como todos los días, le invito a conocer lo que ya es noticia. Vamos con nuestro resumen informativo. Se prevé que este sábado se dictamine en comisiones el presupuesto de egresos de la Federación 2019. El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, aseguró que las negociaciones no se contaminarán con acuerdos políticos. Mientras tanto, ante la inconformidad por el paquete de presupuesto para 2019, organizaciones campesinas cercan la Cámara de Diputados, provocando que los legisladores y empleados quedaran encerrados en el inmueble de San Lázaro. Integrantes de la organización Antorcha Campesina se dijeron insatisfechos por los recursos que se recortaron a ese sector. En Hidalgo, maestros jubilados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación realizan un megabloqueo en 15 puntos carreteros de la entidad en demanda del pago de un bono anual por 6,500 pesos. El gobierno asevera que no puede pagar porque las autoridades federales no reconocieron dicha prestación. Donde también se realizan movilizaciones es en Morelos. Policías de Ciudad Ayala, Puente de Ixtla y Jiutepec bloquearon carreteras y tomaron la casa de los alcaldes que no les han pagado su salario ni aguinaldo. En Azochiapan, empresarios constructores colocaron montículos de piedra porque el edil les adeuda obras realizadas. En el estado de Chiapas, a unos 7,000 empleados del Colegio de Bachilleres de esa entidad no les han pagado tampoco el aguinaldo ni el mes completo correspondiente a salario que contempla el contrato colectivo de trabajo. Confirma el Servicio de Administración Tributaria el despido de empleados, aunque no especificó el número de los trabajadores afectados. El SAT afirmó que se eliminarán los privilegios y altos sueldos a funcionarios públicos como parte de los principios de austeridad republicana. ¡Votar por Obrador fue un error! ¡Votar por Obrador fue un error! Vamos a manifestarnos.
Y mire, justamente antes de viajar a esa entidad donde presentó el Programa Nacional de Pueblos Indígenas, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue abordado en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México por una empleada del SAT. Esto fue lo que ocurrió. Señora Obrador, soy del SAT, ¿qué va a pasar con nosotros? Tenemos incertidumbre, no nos quiere sin empleo. No va a pasar nada. Por favor, lo suplico, Coatzacoalcos necesita trabajo, por favor. Necesitamos trabajo. Durante el evento, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, fue abucheado. Ante el hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió en su defensa, señaló que respeta mucho la disidencia. Así fueron las expresiones de rechazo al mandatario estatal. A continuación, tendremos la intervención del ciudadano maestro Alejandro Murat Hinojosa, gobernador del estado de Oaxaca. En otros temas, descarta el presidente Andrés Manuel López Obrador que aunque se apruebe la creación de la Guardia Nacional, el país no se va a militarizar. Dijo que esto no quiere decir que se vayan a violar los derechos humanos de los mexicanos. Puntualizó que el 80% de su estrategia de seguridad está enfocada en la creación de oportunidades y no en la represión del pueblo. Somos respetuosos de los derechos humanos y que no vamos a apostar solo al uso de la fuerza, que para garantizar la paz y la tranquilidad lo que estamos haciendo es impulsando el desarrollo económico y social. En lo policíaco, cuidar los derechos humanos, no masacrar a la población, no van a haber masacres, planteando que exista la Guardia Nacional porque queremos garantizar la paz, la tranquilidad. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad del Estado mexicano por las graves violaciones a derechos humanos cometidas contra 11 mujeres en 2006 en San Salvador, Atenco, en el Estado de México. En la sentencia, la Corte ordenó al gobierno de nuestro país iniciar investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas para determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de la violencia y tortura sexual contra las 11 víctimas. Advierten colectivos agrupados en la Fiscalía que sirva que los recortes efectuados a la naciente Fiscalía General de la República, en particular a las áreas encargadas del combate a la corrupción y protección de derechos humanos, podrían volver inoperante a esta institución. La Fiscalía tuvo un recorte de 9% en su presupuesto de 2019 que asciende a 15.328.2 millones de pesos con respecto al que ejerció este año que está por concluir. En torno al proyecto de utilizar el terreno de la Secretaría de la Defensa Nacional, ubicado en Santa Fe, para construir departamentos y así financiar a la Guardia Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que es distinto al que había propuesto el expresidente Peña Nieto, porque en su caso él solo lo quería vender a la inversión privada. Es distinto porque tengo entendido que lo que se buscaba en el gobierno anterior era vender el terreno. Nosotros no vamos a vender el terreno para empezar a diferenciar. En un mes les presentamos el proyecto. De todas maneras, de todas formas, va a haber consulta a los ciudadanos. ¿Quién va a decidir? La gente. Y no haríamos nada sin el consentimiento del gobierno de la ciudad.
Al respecto, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, prometió que el desarrollo proyectado en terrenos de la Secretaría de la Defensa Nacional se conducirá en apego a la ley. Dijo que la Cámara Alta revisará la viabilidad del desarrollo inmobiliario en Santa Fe. Es el inicio de un proceso en el que no quisiera adelantar juicios ni vísperas. Voy a revisar muy bien todo lo que hay sobre este predio de la Secretaría de Defensa Nacional. Y el exgobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías, podría abandonar el reclusorio Oriente en las próximas horas al haber cubierto una garantía económica de 140 millones de pesos por los procesos de defraudación fiscal equiparada y lavado de dinero por un monto de 8.8 millones de dólares. Hace unos momentos se dio a conocer que el juez rechazó la garantía ofrecida por Diego Fernández de Ceballos. Asegura el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que México no será el tercer país que acoja a los migrantes como lo plantea el gobierno del presidente Donald Trump. Señaló que simplemente debe definir de qué manera abordará el conflicto migratorio que se vive en la frontera norte de nuestro país. Lo que México puede hacer, ¿qué es? México tendrá que definir si las personas que hoy están en territorio mexicano, que pasan a territorio norteamericano, tienen una entrevista en Estados Unidos. Si esas personas Estados Unidos las devuelve a México en lo que atienden su citatorio ante juez migratorio, México tendrá que resolver si a esas personas las deporta o las acepta. Y las Comisiones Unidas del Congreso de la Ciudad de México organizaron mesas de trabajo con los titulares de la Procuraduría Fiscal, Tesorería y Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas Local como parte del análisis del paquete económico 2019. Para que despejen las dudas que tengan mis compañeras y compañeros diputados de las comisiones de Hacienda y de Presupuesto en torno al paquete fiscal que se nos presentó en esta semana. Y después de esto, terminadas las mesas, ya concluir con el análisis en la comisión para la discusión y dictaminación del paquete presupuestal. Titular de la Tesorería Capitalina, Roberto Carlos Fernández, informó que al menos 30,000 cuentas catastrales de predios de 539 colonias ubicadas principalmente en zonas de suelo de conservación verán una reducción en su pago del impuesto predial en 2019 debido a un ajuste al valor unitario de suelo. Dichas zonas están ubicadas en 8 alcaldías de la Ciudad de México. Envían al DIF capitalino al menor de 12 años que mató a su medio hermano de 4 años el pasado miércoles. La procuradora Ernestina Godoy dijo que no se descarta que las investigaciones se extiendan hacia los padres del presunto responsable, toda vez que cuando sucedieron los hechos ambos progenitores no estaban con ellos. Gracias por acompañarnos este viernes en la ciudad y el mundo. Mire, vaya dolores de cabeza que ha causado este presupuesto de egresos de la Federación 2019, es decir, el plan de cómo se van a distribuir los dineros, por decirlo así, para el próximo año. Y es que la cobija no alcanza para todos. Los estados y municipios van a tener garantizados en 2019 alrededor de 5,000 millones de pesos adicionales a los cerca de 2 billones que estaban estimados en el proyecto de presupuesto entregado por la Secretaría de Hacienda. Así lo aseguró el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar. En tanto, el legislador adelantó que podría ser mañana cuando se dictamine en comisiones el presupuesto de egresos de la Federación del próximo año. Ramírez Cuéllar aseguró que este presupuesto no se va a contaminar con ninguna negociación política, y es que cabe señalar que el día de ayer al menos 12 gobernadores integrantes de la Comisión Nacional de Gobernadores pues reclamaron la falta de independencia por parte del Poder Legislativo ante esta incapacidad, dijeron, de cambiarle un punto o una coma al proyecto de egresos que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador y en el cual veían reducidos pues drásticamente sus recursos para el próximo año.
tanto, el Pleno del Senado de la República aprobó sin cambios la Ley de Ingresos de la Federación para 2019 en medio de reclamos de la oposición y de la defensa de los legisladores de Morena. La votación en lo general quedó 70 sufragios a favor, 49 en contra y 4 abstenciones. La votación en lo particular, ya durante la madrugada del viernes, fue de 68 contra 52. La ley plantea que la Federación obtendrá ingresos de 5.838.059.7 millones de pesos, con los cuales se financiarían los planes y programas del gasto del presidente de México, López Obrador, contenidos en el presupuesto de egresos. Y luego de que se dieran a conocer videos en redes sociales sobre el despido masivo de trabajadores del Servicio de Administración Tributaria, en el SAT, esto como parte del programa de austeridad republicana, que es también parte del programa del plan de egresos de la Federación 2019. Bueno, después de que se dieran a conocer estos despidos masivos en estados como Guanajuato y Veracruz, el SAT confirmó el despido de trabajadores de confianza. El sistema de administración tributaria detalló que estos despidos son parte de los principios de austeridad y eficiencia y ahorro y que se realizarán en los términos de la normatividad aplicable y en estricto apego a la ley. En un comunicado se detalló que con la finalidad de evitar duplicidad de funciones e incrementar la eficiencia, las administraciones generales del SAT propusieron reajustar sus unidades administrativas, determinando las áreas y plazas que se podrían compactar, reducir, eliminar, previendo no impactar la calidad de los servicios ni los procesos recaudatorios. Sin embargo, los empleados se han quejado de que las formas en que se les han pedido las renuncias pues no son lo más apegadas a la ley. Incluso en un estado, lo vimos el día de ayer, se lo mostramos en esta emisión, les pedían, los encerraron el personal de vigilancia, tal y como usted lo está viendo en estos momentos en pantalla, y no les permitían salir hasta que firmaran su renuncia. Vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a informarle. Prácticamente los diputados están encerrados en el recinto de San Lázaro porque hay manifestantes en las afueras pidiéndoles un aumento al presupuesto de la Zagarpa. Vamos a una pausa y continuamos.